más sorprende muchas veces para la gente que ha visto el libro es hasta qué punto nos reconocemos en las imágenes, en las fotografías que aparecen en este libro. Qué parecidos son estos álbumes familiares a los que tenemos nosotros, a los de nuestros abuelos y eso. Eso se puede ver desde la portada. Las mujeres son de Haifa y eso es una fotografía de los años 30, empleadas del departamento de aduanas. Podía ser perfectamente, esta foto podía haberse tomado en Barcelona o en Sevilla o en Nápoles, en esos años. ¿Y por qué es importante resaltar esto? Pues porque rompe un estereotipo y unos mensajes que responden a una estrategia de comunicación del movimiento sionista. Es decir, no es casual que en Occidente una gran parte de la opinión pública se haya tragado esa idea de que en Palestina no había nada cuando llegaron los colonos del movimiento sionista y se instalaron fueron avanzando hasta llegar a la creación del Estado de Israel. Entonces, el sentido de esto es darnos cuenta de que en todo el drama y la injusticia cometida contra el pueblo de Palestina, un elemento muy importante ha sido la comunicación, la capacidad de transmitir un relato, un mensaje que está compuesto de silencios, de ocultamientos, de medias verdades y de mentiras redondas. La negación de la existencia del pueblo de Palestina, que es algo fundamental en el discurso del movimiento sionista, que es el movimiento sionista, como imagino que sabéis, es la raíz del Estado de Israel, es de donde sale el Estado de Israel. El Estado de Israel no es sencillamente, ellos se dicen a sí mismos, somos un Estado judío, pero es un Estado creado por el sionismo, es decir, por una ideología, no por los judíos del mundo. Hay muchos judíos en el mundo que nunca participaron de eso, ni son ciudadanos de Israel, ¿no? Y este mensaje partía de la necesidad de negar la existencia de Palestina, porque si no, ¿cómo justificas que vas a crear un Estado con una población que no pertenece a ese territorio, que traes de fuera, y que evidentemente es minoritaria, si no consigues cambiar la demografía de eso? Si no, terminas expulsando a la población nativa. Entonces, en este libro vemos el proceso de cómo era Palestina, aquella Palestina a la que llegaron esos colonos europeos con la idea de crear un Estado judío en Palestina, y cómo se vivía esa sociedad, yo diría que sin poder ser consciente de lo que se les venía encima. Son imágenes que ofrecen casi una perspectiva de una sociedad afable, un mundo placentero, risueño, en el que se vivía la vida. Porque eso es una característica de la fotografía. Cuando nos ponemos delante de una cámara solemos sonreír. Las fotos de los álbumes familiares suelen mostrar imágenes que transmiten una cierta felicidad, porque nos juntamos todos, sonreímos a la cámara. Bueno, esto es lo que transmite esto, porque era una sociedad normal, y era una sociedad que tenía sus rituales, sus fiestas, sus relaciones de vecinos, sus relaciones con el extranjero. Y vemos también algo muy importante, que estaba muy abierta al exterior. En Palestina no era extraño la llegada de europeos, estaban acostumbrados a la llegada de europeos, por aquello de que es Tierra Santa. Y cuando llegan los primeros colonos del movimiento sionista, que es en el año 1880, y son importantes aquí las fechas y los datos para romper esa telaraña de mentiras, porque la colonización sionista de Palestina empieza a finales del 19, cuando el mundo no podía conocer el nombre de Hitler. Es decir, esa idea de que el Estado de Israel se crea para compensar a los judíos europeos el horror del nazismo es totalmente falsa. Cuando llega el nazismo a Europa, ya está todo el drama de Palestina en marcha y en un estado ya de violencia difícil de contener. O sea, ya lo peor en Palestina ya ha pasado. Ya ha habido expulsiones, etc. Y lo que vemos a través de estas fotos es hasta qué punto esa empresa
del movimiento sionista, de algún modo estaba abocada a llevar a cabo el terrible crimen de la limpieza étnica en el 48. Y que eso fue posible, porque uno se piensa, ¿y cómo es posible acabar con un pueblo, eliminarle, echarlo de sus casas, de sus tierras, de sus fábricas? Pues porque tuvo la protección de la potencia del momento, que era Gran Bretaña. Entonces, también vemos la confluencia de los intereses coloniales del momento. En ese momento la potencia era Gran Bretaña, no era Estados Unidos. Estados Unidos entra después, sustituyendo a Gran Bretaña. Y todo eso son los dos factores: el movimiento sionista, que es un movimiento estrictamente europeo. Los judíos orientales no tienen nada que ver con el movimiento sionista, se genera en Europa, en confluencia con los intereses de Gran Bretaña, toman a Palestina como el territorio para llevar a cabo ese proyecto. Y en el libro están las fotografías y una serie de textos, como ha dicho Miquel, no son muy largos, porque lo hicimos voluntariamente, pedimos a nosotras mismas y a los autores, el historiador Johnny Mansour de Haifa y el profesor de Lovaina, Bishara Hader, que los textos no fuesen más de 6 folios, una cosa así. Pero los textos básicamente lo que sitúan, dos de ellos, el del profesor Bishara Hader y el mío, sitúan el contexto histórico de lo que está pasando desde finales del 19 hasta el 48. En ese recorrido de ese contexto histórico es donde se ve el proceso que conduce a la gran operación de limpieza étnica, es decir, a la expulsión de la población de Palestina en 1948. Los otros textos, el de Sandra y el del profesor Mansour, están más centrados en el tema de la fotografía, del valor testimonial de la fotografía, del por qué habernos centrado en recoger esos testimonios de las fotos de las familias palestinas de entonces. Entre los elementos que aparecen bastante claros en esto, y que yo sé que a mucha gente ha sorprendido: por un lado, la modernidad.